Bueno, ya hemos hablado de elastografía desde sus principios físicos y técnicos. También ya abordamos el tema de la elastografía en el hígado y ahora nos vamos a dedicar a ver la importancia de la elastografía en el diagnóstico de cáncer de próstata. Y pues, para saber si es importante o no hacer elastografía en cáncer de próstata, pues resulta que es la segunda neoplasia maligna en hombres, es la quinta causa de muerte por cáncer en pacientes del sexo masculino, se ha vuelto ya un problema de salud pública y ahorita vamos a decir por qué. Y pues existen diferentes factores de riesgo, ¿no? Pueden ser desde étnicos, raciales y familiares. En 2012 se estimó que hubo 1.1 millones de hombres diagnosticados con cáncer de próstata y que representó el 15% de los tumores malignos en hombres. El 70% ocurrieron en las regiones más desarrolladas y los rangos más altos se presentan en Australia y Nueva Zelanda. Y así como en Norteamérica, ¿no? Que a veces nos catalogan como Norteamérica, entonces entraríamos en este rango. Y la más baja fue en Asia, donde hay 4.5 a 10 casos por 100,000 habitantes. Y en Centroamérica, la incidencia es de 26 casos por cada 100,000 habitantes, que también algunos nos catalogan aquí en Centroamérica. Entonces, digamos, nosotros andamos en este rango de pues, más o menos 26 casos por 100,000 habitantes. Pero ya que pasa en nuestro país, pues en nuestro país la población pues, es de 130 millones y hubo un total de 190,000 casos nuevos en ambos sexos en el 2018. O sea, de toda la población hubo 190,000 casos de cáncer nuevo. Y de estos, a su vez, el cáncer de mama representó 27,000, que es el 14%, y el de próstata 25,000, que es el 13%. Aquí si ustedes ven estas cifras, pues son alarmantes, porque pues todos los días en el radio, en la televisión, vas al hospital y todas las propagandas que hay de prevención de cáncer se dirigen al de mama. Incluso hay un mes de octubre dirigido al cáncer de mama. Y la diferencia entre la prevalencia y del cáncer de mama y el de próstata es de 1%. O sea, tenemos prácticamente la misma cantidad de pacientes en México que tienen cáncer de mama y los que tienen cáncer de próstata. Y esta es una relevancia importante para poder hacer este diagnóstico con mayor precisión. Para los mexicanos del sexo masculino, el cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente y son 41 casos por cada 100,000 habitantes. Y tienen una mortalidad de 10 por cada 100,000 habitantes, seguida del cáncer colorectal y del pulmón. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se diagnostica el 40% de los cánceres de cáncer de próstata de todo el país. O sea, prácticamente uno sí y uno no se diagnostica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Centro Médico Nacional, en el Hospital de Especialidades, pues en promedio, ahorita cada vez tenemos más, pero en 2017 y antes de la pandemia, tuvimos 500 biopsias de próstata en un año entero y de estas el 38% fueran positivas de cáncer de próstata. Es decir, de cada 3 pacientes a los que les hacemos biopsia, más de 3, entre comillas, más de 3, tienen cáncer de próstata o tuvieron cáncer de próstata antes de que tuviéramos elastografía o la usáramos para este diagnóstico. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. En estudios sobre autopsia se han encontrado, o sea, son pacientes que fallecieron por alguna otra causa, se les hizo autopsia y resulta que en estos pacientes que pudieran haber muerto por infarto al miocardio, EBC, accidentes, etcétera, entre 50 y 59 años de edad, el 10% tuvo cáncer de próstata que se encontró de manera aleatoria. De 80 a 89 años, 43%, o sea, prácticamente la mitad. Y
prácticamente 8 de 10 en aquellos que tienen más de 90 años. O sea, entre más vivas, las posibilidades de tener cáncer de próstata son altísimas. Sin embargo, pues nosotros tenemos que enfocarnos a estos pacientes de mayores de 50 años debido a que están en una etapa productiva, aunque solamente el 10%, pero tenemos que rescatar y encontrar a este 10% antes de que tengan metástasis o cáncer, o que el tumor sea avanzado. Y para esto las guías americanas del cáncer pues recomiendan que en pacientes entre 45 y 75 años de edad se hagan el antígeno prostático con un tacto rectal hecho por urólogo, y dependiendo del resultado, si es menor de 1 nanogramo por mililitro con un tacto no sospechoso o normal, se hace 2 a 4 años después. Si sube de 1 a 3, de 1 a 2 años con el tacto, pero cuando el antígeno prostático es de más de 3 nanogramos por mililitro y hay un tacto rectal sospechoso, es donde el radiólogo entra, digamos, en acción en estos pacientes, porque aquí es donde se recomienda ya realizar la biopsia de próstata. A manera de recordatorio, aunque ya lo vimos ampliamente antes, debemos recordar pues que los tejidos tienen la capacidad de deformarse cuando se les aplica una fuerza y vuelven a su forma original cuando deja de presionarlos. Es decir, se aplastan, se deforman y regresan a su forma original. En cuanto a las neoplasias, esto no sucede así, o necesitas mayor fuerza para poder hacer o deformar. De manera también de recordatorio, debemos decir que hay 2 grandes grupos de elastografía: la compresiva, que sí es muy útil en el diagnóstico de cáncer de próstata, como veremos más adelante, y la elastografía por ondas de corte o shear wave, ¿no? La transitoria, pues no está, digamos, no se puede hacer elastografía transitoria para próstata, pero si el equipo dispone de esta aplicación, se puede hacer en las otras modalidades. La que yo conozco es la de 2D, la elastografía bidimensional o 2D. La elastografía por compresión, también ya a manera de recordatorio, es que nosotros hacemos compresión manual con el transductor para deformar el tejido que queremos evaluar. La elastografía por presión, aquí vemos, esto es una tiroides, pero lo que estamos viendo es cómo estamos haciendo compresión para obtener un mapa de color. Y la elastografía por ondas de corte, donde utilizamos la fuerza de radiación acústica, que baja la velocidad del sonido, baja a 1550 o 1450 metros por segundo, y se producen ondas de corte mucho más lentas, que van de 1 a 10 metros por segundo. Nosotros lo que hicimos para evaluar si la elastografía era útil en el diagnóstico de cáncer de próstata fue hacer un estudio en donde evaluamos a los pacientes que tenían más de 50 años con un antígeno prostático mayor a 3 nanogramos por mililitro y un tacto sospechoso hecho por el urólogo. Calculamos una muestra y después en el ultrasonido transrectal se evaluó el volumen prostático, se hizo la elastografía por ondas de corte y siempre se tomaron 12 muestras de manera aleatoria, como se hace siempre. Es decir, hicimos 6 derechas, 6 izquierdas, 2 en la base, 2 en la parte media y 2 en el vértice. Y las hicimos sin elastografía primero. O sea, siempre decimos, vamos a picar aquí, y ahí era donde poníamos la elastografía para no tener ningún tipo de sesgo. Estas muestras las evalúa un patólogo. Yo lo que hago ahora ya también es mando los 12 frascos con 12 muestras y el patólogo me reporta frasco 1, bueno, muestra 1, cáncer sí, cáncer no, muestra 2, cáncer sí, cáncer no. Entonces el patólogo no sabía la rigidez de cada una de las muestras y entonces mandaba estos resultados así. Y de ahí pues, obtuvimos algunas cuestiones, ¿no? Y aquí tenemos cuáles son las características de estos pacientes. Hicimos un total de 62 pacientes con una edad y una mediana de la edad de 64 a 76 años. El volumen de la próstata con una mediana de 46 y un rango intercuartílico desde 33 hasta 72.
y un antígeno prostático con una mediana de 35 y que iba de 10 hasta 50. Esto es importante porque, digamos, ya teníamos rangos muy altos de antígeno prostático en este primer protocolo que hicimos, y ahorita ya estamos trabajando otros donde nos estamos enfocando más ya al área gris del urólogo, que es más de 3 nanogramos, pero menos de 10. Estamos en ese proceso ahorita, pero pues vaya, estos son los resultados que tenemos en este momento. En cuanto a las características del paciente, resulta que el 36% fue positivo, que esto 36% de pacientes es muy similar a lo que teníamos antes de usar la elastografía. Y lo digo porque como no nos sesgamos, o sea, tomamos las muestras como si no tuviéramos la elastografía, y donde decidíamos que lo íbamos a hacer, ahí ponemos la elastografía, y esto es muy bueno porque quiere decir que no tuvimos un sesgo de esta característica. O sea, trabajamos bien en nuestra metodología para evitarlo, y pues esta es la señal que lo hicimos bien. Y los pacientes negativos, 26. El número de biopsias ya, o sea, el número de cilindros fueron 732 cilindros. Y aquí el número de biopsias positivas fue de 295 cilindros positivos, que fue un 40%. Y la rigidez o la mediana de la rigidez de los cilindros en general fue de 70 kilopascales. Los positivos ya subió 10 kilopascales. O sea, la mediana fue de 70 y después, pero la mediana fue de 80 kilopascales. Si ustedes se fijan aquí, hay cierto grado de superposición, pero ya empezamos a ver una diferenciación en cuanto a la rigidez de los pacientes, de las próstatas en general y de los que tuvieron cáncer. Pero no solo eso. Si vemos la rigidez o la mediana de la rigidez de los cilindros negativos, baja a 60. Y cuando vemos el rango intercuartílico, pues ya ahí, digamos, se superponen todavía un poco, pero cada vez este rango se aleja. Quiere decir que ya tenemos aquí información como para pensar que hay utilidad de la elastografía. Y pues esto lo hicimos una tabla ROC en donde pues se comparó el antígeno prostático. Fíjense cómo la curva del antígeno prostático es por sí misma, es igual de eficiente para diagnosticar cáncer de próstata que solo la elastografía. O sea, nada más esto, pues ya es un valor importante como para saber que tiene utilidad el uso de la elastografía para el diagnóstico de cáncer de próstata. Y pues ya, ¿y qué pasó? ¿Y qué es lo que vemos a la hora de que ya hacemos sensibilidad y especificidad? Pues los resultados no son tan contundentes como hubiéramos querido, pero aquí ya también a la hora de que hicimos nuestro análisis, fue algo que encontramos es de que algunas de las muestras que tenían muy altas, pues tenían un proceso inflamatorio y se reportaban como prostatitis, pero nosotros, digamos, elastográficamente hablando, las catalogábamos como sospechosas de cáncer, ¿no? Ya. Entonces, digamos, aquí también esto da paso a la siguiente fase, ¿no? De hacer biopsias en pacientes en los que se traten y esté bien demostrado que en ese momento el paciente no tiene una prostatitis, ¿no? Digamos que ya que el urólogo haya un tratamiento específico y que las posibilidades de que haya un proceso inflamatorio prostática sean muy bajos. Y ahorita también ya empezamos con esto también y les vamos a platicar más adelante. Pero ahora, ¿qué pasa? Aunque no tengamos una sensibilidad y especificidad fenomenal, ¿qué pasa cuando ya hacemos esta tabla de Fagan y hacemos qué pasa cuando no consideramos la rigidez y cuando sí consideramos la rigidez de la próstata? Y aquí, por ejemplo, cuando nuestro punto de corte es 30 kilopascales, pues tenemos antes de la prueba esta posibilidad de tener cáncer y se nos sube a 80% con 30 kilopascales. Si tomamos en cuenta, si tomáramos todas las muestras por arriba de 30 kilopascales, subiríamos nuestra certeza de cáncer 80%. Esto ya no es significativo. Sin embargo, a 30 kilopascales, estos corchetes todavía están muy amplios, ¿no? Entonces, digamos, hay una variabilidad, pero ya a 30 kilopascales ya tenemos información con esta tabla como para decir si funciona la elastografía de próstata.
a 70 kilopascales, sube un poquito y está un poquito menor que 30, pero como ya disminuimos estos corchetes aquí, creemos que aquí es donde tenemos que tomar el punto de corte. Y es decir, que antes de la prueba tenemos posibilidad menos del 60, pero ¿qué pasa? Que después de la prueba, si hacemos todas las muestras, las tomamos a más de 70 kilopascales, subimos a 75% y además con un rango estrecho, y esto hace que se vuelva muy útil la prueba. Es decir, si tomas tu biopsia a más de 70 kilopascales, vas a incrementar la posibilidad de tener cáncer 75%. Y después a 120 kilopascales ya se va muy, ya el corchete ya no está muy bien, ya se estrecha mucho, pero ya no es tan, digamos, no incrementa realmente nada. Entonces, digamos, creemos que después de 30 kilopascales, ya, o sea, que si haces una biopsia, por arriba de 30 kilopascales, ya estás haciendo bien el trabajo. Y si aparte de ahí buscas los demás de 70 kilopascales, pues las posibilidades de encontrar cáncer sean mucho mayores. Y también quisiera hacer énfasis en que la elastografía no diagnostica cáncer. Porque muchas veces incluso mandan a los pacientes de paratiroides o lo que sea y te dicen elastografía para descartar cáncer. La elastografía no diagnostica cáncer. La elastografía ayuda a seguir un protocolo y ser más eficientes en el diagnóstico del cáncer. Es decir, aquí, si ya tiene antígeno alto y tacto sospechoso, y tomas la elastografía donde hay más de 30 o 70 kilopascales, pues las posibilidades de encontrarlo se van a incrementar de una manera muy significativa. Y entonces aquí es donde se vuelve muy útil la elastografía. Pero no vas a poder decir, aquí hay cáncer y aquí no hay cáncer. Lo mismo sucede con la tiroides. Gracias a la elastografía puedes tomar buenas decisiones y tomar, sobre todo en nódulos que a lo mejor la ACR no recomienda aún biopsiar, pero con índices de rigidez muy altos. Ahí es donde dices, bueno, la elastografía no me diagnostica el cáncer, pero me está ayudando a tomar decisiones correctas para el diagnóstico oportuno. Aquí tenemos en esta tablita de bigotes, donde pues se demuestra con mucha claridad que la rigidez sí es importante en el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, aquí tenemos los pacientes con cáncer positivo del lado izquierdo y los pacientes con cáncer negativo del lado derecho y el índice de rigidez. Entonces, los pacientes con un cáncer positivo tuvieron esta variante de rigidez y que los de no cáncer positivo de 60. Lo importante aquí es que los bigotitos de la gráfica no se interponen entre sí. Es decir, que sí hay una diferencia estadística digamos, estadísticamente hablando, hay representatividad como para decir que la elastografía es útil a la hora de tomar la muestra de cáncer, la biopsia de próstata. Y pues aquí tenemos casos, ¿no? Hablamos de kilopascales, pero la compresiva ¿es útil o no es útil? Claro que es útil, porque con la información que ya tenemos ahora, que después de 30 kilopascales y después ya 70, todavía es mejor, podemos obtener más posibilidad de tener cáncer. Ya no importa tanto si tu equipo no tiene Shearwave para hacer próstata. Pero si tomas las 12 muestras en los sitios más rígidos, vas a mejorar tu desempeño a la hora de hacer diagnóstico de cáncer. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Y estamos donde tomamos la muestra, le hicimos la elastografía, vimos donde el nódulo estaba más rígido, aquí, digamos, este es con Shearwave, tomamos donde estaba más duro, tomas la muestra en 53 kilopascales, que es a más de 30, y en esta que no es Shearwave, sino compresiva, vemos un nódulo con elastografía, que es la zona de mayor rigidez. Tomamos la muestra allí y el patólogo, en este caso en específico, nos reportó que en ese cilindro se encontró cáncer. Entonces, no importa que no sepas cuántos kilopascales hay, es importante que tomes las muestras en los 12 sitios más rígidos en el mapa de color cuando tienes elastografía compresiva y no Shearwave de próstata. Ahora también otra de las cuestiones que estamos haciendo es correlacionar la resonancia magnética con
el PIRADS, nos dicen, nuestros colegas de resonancia nos refieren en dónde está el sitio de mayor sospecha con PIRADS, vemos la elastografía y en el mismo sitio hacemos elastografía, corroboramos que coincida y a veces coincide muy bien que donde nos dicen que está el PIRADS más alto, está también el sitio de mayor rigidez. Entonces ya tienes el PIRADS, lo confirmas con elastografía y tomas la muestra. Y también esto nos ha ayudado mucho porque ya tenemos unos 4 pacientes más o menos, estamos trabajando más porque es el protocolo que estamos haciendo, donde en pacientes que tenían 2 biopsias negativas, que se hicieron sin elastografía, con antígeno prostático alto y tacto sospechoso, entonces ya les hicimos resonancia magnética con PIRADS y les hicimos también elastografía. Y en estos 4 pacientes que tenían biopsias negativas previas, con estos métodos de PIRADS y elastografía, los 4 les encontramos cáncer positivo. Es decir, el PIRADS y la elastografía están todavía mejorando mucho más las posibilidades de que hagamos un diagnóstico correcto y no se nos escapen falsos negativos. Y también estamos retomando, porque esto ya lo habíamos retomado antes, pero estamos nos están ayudando otra vez los ingenieros a retomar esto muy bien para hacer la fusión de imagen con el PIRADS. Y aquí vemos en la imagen inferior cómo ya hay un movimiento muy tenue de la zona donde se ve el nódulo, donde nuestros colegas, que aquí está arriba en esta imagen, de resonancias nos dijeron, esta es la zona de mayor sospecha, y ahí es donde con fusión de imagen se está tomando la imagen. Aquí tenemos 2 casos, ¿no? El anterior, que es pura resonancia con PIRADS, pura elastografía con PIRADS de resonancia, y este es solo fusión de imagen con PIRADS. Hasta aquí, los poquitos pacientes que tenemos, el desempeño de la elastografía con PIRADS ha sido mejor que con la pura fusión de imagen. Sin embargo, el siguiente paso que estamos dando y que ya estamos empezando, digamos, ya estamos entrenando los primeros casos, ya estamos, digamos, empezando a tomar experiencia de dónde tomar la muestra, cómo hacer los marcajes, va a ser la mezcla de los 3 métodos. Es decir, nuestros colegas nos van a decir el PIRADS dónde está, vamos a aplicar fusión de imagen y no solo eso, sino que en el sitio donde concuerde el PIRADS con la fusión de imagen, vamos a agregar la elastografía para ver si aún mejoramos nuestro desempeño en el diagnóstico de cáncer. Y pues en conclusión, la elastografía no diagnostica cáncer, como ya los dije, pero sí mejora el desempeño de la biopsia guiada por ultrasonido. Y la prueba está en que antes teníamos 40% de cáncer de próstata cuando los biopsiábamos, y hoy ya subimos al 60%. Un 20%, nuestro desempeño mejoró 20%. No es cualquier cosa. Y lo que queremos, en lo que estamos haciendo, iniciando, ¿no?, estos nuevos protocolos, es que ese 60 se vuelva en un 70 u 80% para tener diagnósticos más precisos de nuestros pacientes. Muchas gracias.